Muy bien, buenos días a todos. Vamos a arrancar este primer webinar del año. Gracias por todos los asistentes, todos los que llegaron antes de la hora, los que siguen llegando. Y bueno, pues vamos a dar inicio al webinar de tendencias de analítica para el 2020 y bueno, y funciones utilizadas, las funciones más utilizadas por los usuarios finales. Para este webinar, nosotros somos los presentadores, Alejandro Mendoza, yo soy director general de Bay Solutions, 20 años de experiencia en el tema de inteligencia de negocios, atendiendo México y bueno, algunos países de Latinoamérica, y Eduardo Mendoza, que es consultor en gobierno de datos y 25 años de experiencia en el tema de consultoría. Vamos a arrancar dando un previo, una introducción y el antecedente del por qué es importante la analítica, ¿no? En esta etapa, y luego ya vamos a ir entrando a las diferentes tendencias de una manera explicativa, con ejemplos, para poder ser muy ilustrativos en el tema. Cedo la palabra a Eduardo Mendoza. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Vamos a tratar de hacer este foro lo más útil posible. Y bueno, pues vamos a hablar de tendencias que actúan sobre nuestro hermoso mundo digital en el que hoy vivimos. Hoy estamos en un entorno digital. Esto ha dado como consecuencia todas las iniciativas de transformación digital por la que están pasando ahorita muchas de las empresas. Vamos a hablar un poquito de eso antes de que empecemos con las tendencias como tal, pero vamos a hacer unas definiciones pertinentes antes. La primera definición que quiero que veamos es evolución. Estas definiciones son directamente de la Real Academia de la Lengua y es para que tengamos el mismo lenguaje. Muchas veces confundimos las palabras y al tener diferencias en los conceptos, pues obviamente las acciones son distintas, ¿no? Entonces, la evolución es un proceso de transformación que en lugar de que sean las especies, ahora vamos a hablar de las organizaciones que surgen a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Es decir, de la generación 1 a la generación 20 hay diferentes transformaciones que van generando ese proceso de evolución. Transformación es muy simple, es que hagamos cambiar algo o alguien de un estado al otro, de un estado 1 a un estado 2. En este caso, ¿quién es ese alguien o algo? Pues la empresa, ¿no? Tendencia, que es lo que va a hablar Alejandro, es una propensión o una inclinación. No estamos hablando de moda, moda es otro tema. Y que si lo tocamos desde un lado estadístico, no tiene nada que ver con lo que es una tendencia. Pero es una propensión o inclinación de las organizaciones, en este caso, hacia determinados fines. Eso pasó con transformación digital hace unos años. Empezó a ser una tendencia provocada por, ahorita vamos a hablar en detalle. Y digital, que digital es un término muy amplio, se ha vuelto un término muy amplio, pero si lo vemos en la más pura expresión, es la creación, presentación, transportación y almacenamiento de datos que luego vamos a transformar en información mediante la combinación de bits. Esto es mucho regresar a lo básico y lo vamos a ver ya casi al final de la presentación. Pero si hablamos de transformación digital es muy sencillo, es un proceso estratégico de cambios en la empresa que nació antes de Internet hacia el mundo actual. Y el mundo actual es un mundo digital. Y este mundo digital, si bien tiene muchas bondades, también tiene muchos riesgos, ¿no? Y no vamos a hablar de los virus y cosas, porque son otro tipo de riesgos que no nos interesa hablar ahorita. Pero el entorno de interacción digital provocó cambios dramáticos en el comportamiento de los clientes. Cada vez somos más difíciles de predecir. Cada vez va cambiando nuestras preferencias. Lo que hoy para nosotros tiene mucho valor, mañana es algo que detestamos y eso es algo que
va a generar un efecto a una de las organizaciones a las que les comprábamos algún producto o servicio. De forma muy simple. Transformación digital es un proceso que tiene cinco pilares. Y es un proceso estratégico para la empresa. ¿Por qué? Porque le va a dar sustentabilidad o sostenibilidad. O bueno, va a hacer que no desaparezca, pues, y que pueda seguir siendo competitiva. Y no es un proceso de tecnología. Es un error cuando los procesos los tomamos, los consideramos, los aproximamos desde el punto de vista tecnológico. Tiene que ser enfocado a el crecimiento, a la perpetuidad de la empresa. Y el primero es los clientes. Y hoy ya no hablamos de clientes como individuos aislados. Hoy somos redes de clientes. Somos redes de clientes en donde nuestra voz se escucha más fuerte que nunca. Entonces, para productos o servicios que adquirimos, somos capaces de hablar o afectar, no hablar, retroalimentar la reputación de esos productos y servicios, ya sea positivo o negativamente. Eso impactando ya sea que la demanda o el abandono, la desfidelización de ciertos productos o servicios, ¿no? Y hoy como clientes somos capaces ya de crear, participar en los procesos de creación, desarrollo, mejora e inclusive fondeo de esos nuevos productos, ¿no? El crowdfunding es una tendencia de otro tipo, no de las que vamos a hablar ahorita, pero que cada vez está cobrando más adeptos, ¿no? Pero los clientes hoy tienen ese medio de retroalimentarse. Recordemos que hay 4 webs, la 1.0 que nada más veíamos, la 2.0 en donde empezábamos a interactuar más, la 3.0 en donde tiene un tema más social, y la 4.0 que va hacia dispositivos y hacia otro tipo de decisiones que ya se plantean, ¿no? Por ejemplo, ya nuestro reloj nos va a decir, tómate una pastilla de nitroglicerina porque estás a 5 minutos de que te dé un infarto, ¿no? Entonces, bueno, competencia. Ya no es la competencia como en los años 80, de que el que vendía algo similar a nosotros lo odiábamos y teníamos que atacarlo. No, ahora tenemos que pensar más en redes de socios, en colaboración, y entender que somos como empresas, individuos que nos complementamos y siempre debe ser cara a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de nuestro mercado. Tenemos que aprovechar las diferentes habilidades que tiene uno y otro. Ese es un cambio de pensamiento, de cultura. Estamos en un entorno en donde todos queremos componer el mundo que hemos distorsionado y que hemos destrozado. Es parte de esa colaboración, de esa nueva forma de actuar. Datos, los datos nacen en todos lados y obviamente son la estrella principal de esta película, ¿no? Por ahí recientemente leí algo de que si los datos pudieran ser luz, pues había ciudades que ya no pudieran distinguir entre el día y la noche. Y es cierto, ya no nada más nacen en aquellos mainframes bien bonitos de las empresas innovadoras de esos años, ¿no? Hoy ya los estamos generando en todo momento. Y esto ha generado que la infraestructura tenga una evolución consecuente, ¿no? Lo que antes era pensar en data centers o en centros de cómputo enormes, fríos, grises, no, hoy esto ha migrado hacia una filosofía más lean y más clean, es decir, más ligera y más limpia, menos complicada y por supuesto más barata, ¿no? Entonces, obviamente nada es fácil, ¿eh? Pero la complejidad, y esto ha tenido una evolución importante, ¿no? Porque el dato, y esto no es moda, y esto lo tiene diciendo Gartner 1000 años, y así es, por esto también se generó el tema de la transformación digital, por todas las empresas disruptivas y bla, 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 y que nacieron en una época digital. La información, los datos son un verdadero activo, y hay que recordar que activo es todo aquello que se va a convertir en un ingreso para la empresa. Siguiente, innovación. Los procesos de innovación se han acelerado y ha bajado el costo para la innovación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora tenemos mejores datos y mejores análisis previos a que nos aventemos a hacer un prototipo. Con esto, obviamente, el desarrollo de prototipos va a ser menor.
En la fase de experimentación de estos prototipos vamos a tener mejor recolección de información, mejor procesamiento de información y entonces vamos a tener mejores resultados y entonces vamos a tener mejores, y ojo, esto no es pleonasmo necesariamente, mejores mejoras a los productos, porque innovar no es ponernos a inventar a lo loco, es que mejoremos algo que ya existe. Una cosa es inventar y otra cosa es innovar. Entonces, y valor. Como lo comentaba yo al principio de mi participación, tenemos que ser capaces de comprender lo que nuestros clientes están entendiendo como valor. Hoy los coches 8 cilindros son ya ofensivos para muchos sectores de la población y tenemos que irnos a coches eléctricos. Hay personas para los cuales los coches eléctricos también resultan ofensivos. Entonces es un tema ahí en donde tenemos que tener la capacidad de poder entender a nuestros consumidores. Para eso son los medios, para eso nos estamos conectando. Este mundo digital es un mundo de conexión. Entonces, y eso tiene una consecuencia en la empresa, en las organizaciones. En su libro, The New IT, Gildish, que es buenísimo, librazazazo, menciona 6 arquetipos de las estructuras organizacionales de IT en las empresas. Entonces tenemos desde los tácticos, que somos los que estamos pues, corriendo nuestros respaldos, que no haya virus, que esté conectado la fábrica de Guadalajara con el servidor de la Ciudad de México, hasta los grandes visionarios que es la parte de IT Anywhere, el que es cada quien de manera coordinada, adopte lo que mejor le sirve, porque ya los temas esotéricos de antes están pasando al pasado. Hoy, y esto requiere de madurez, no nada más en las organizaciones, sino también en nosotros como individuos. Parte de la introducción que queríamos dar, del marco, también desmitificar los rollos de transformación digital. No tenemos por qué verlo tan esotérico, pero seamos conscientes de un poquito del entorno en el que estamos. Yo le doy paso a Alejandro Mendoza y regreso con ustedes para el final de la plática. Gracias. Ok, gracias. Bueno, ahora sí estamos viendo, después de este antecedente, cuáles son las principales tendencias, ¿no? Y tendencias no quiere decir cosas nuevas, sí son cosas nuevas, pero son tendencias de uso. Como cosas nuevas que tenemos, bueno, pues viene para este 2020, perdón, análisis aumentado, inteligencia continua, manejo de datos aumentado, lenguaje natural procesado, Measure Factory, que es un concepto interesante que ya lo trae muy desarrollado Dimensional Insight, y la parte de utilización de plataformas de inteligencia artificial, plataformas comerciales, ya no freewares, y la parte de grafos, ¿no? Como otra de las tendencias o funciones que se van a continuar usando, incluso están en primeros lugares en capacidades de las plataformas que son utilizadas por los usuarios finales son, pues sí, reporting, que es una parte fundamental, integración de fuentes es creciente, ya que para temas de analítica avanzada, pues ya no analizas 2, 3 fuentes, sino que analizas 15, 20 fuentes en la nube, en streaming, en las locales, ¿sí? Y la parte de dashboards y de salidas de información. A ver, estas son las tendencias. ¿Cuál es el objetivo de las tendencias? El objetivo de las tendencias es integración automatizada de más fuentes, es decir, cosas que hacíamos manuales para meter al ETL información, ahora se está automatizando. El encontrar hallazgos más rápidos, el conocer los hallazgos o los outliers de una manera más rápida, ¿sí? Y el acceso o las interfaces de información hoy son diferentes. Lo que antes era, por ejemplo, un reporte, una gráfica de pie, y luego evolucionó a un tablero, y luego evolucionó a un dispositivo móvil. Hoy hay interfaces diferentes como lenguaje natural procesado, es decir, nos explican el indicador, y también acceso vía conversacional
para que un dispositivo, un chatbot, nos explique y nos diga, le preguntemos y nos responda, ¿sí? O sea, el objetivo es tener acceso a la información de una manera hiperrápida para una toma de decisión. Vamos a iniciar con análisis aumentado. ¿Por qué está en un color diferente análisis aumentado? Porque análisis aumentado es una de las tendencias que van a ser un punto de decisión para la compra o no de una nueva plataforma, ¿sí? Análisis aumentado es el conjunto de una serie de algoritmos en donde ya de manera concreta, ¿sí? Un usuario o una empresa a través de una plataforma va a tener acceso a esas funciones de análisis aumentado en donde nos van a encontrar los hallazgos y nos los van a mencionar de manera automática, ¿sí? Entonces, análisis aumentado es la automatización de la exploración y el descubrimiento de la información. Es un conjunto de modelos de machine learning que automatiza toda la exploración y la entrega de la información. Y a través de diferentes vías nos va a estar entregando la información, es decir, a través del lenguaje natural, es decir, nos pueden estar explicando el indicador o a través de un dispositivo móvil nos puede estar platicando qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Democratiza el análisis avanzado. Todos los análisis que hacen las diferentes áreas de las empresas se eliminan los hilos, se eliminan los diferentes criterios. Se unifica el criterio a través de análisis aumentado para poder generar esos hallazgos y que lo mismo que vea un director general del área de inventarios, financiero, de operación, de logística, sea bajo los mismos criterios. Y un ejemplo es esto. Tenemos un tablero tradicional de análisis de información y lo que vamos a poder hacer es dar clic, por ejemplo, en el área de admisiones, ¿sí? Vamos a empezar a ver una exploratoria sobre las diferentes unidades sobre las cuales tenemos admisiones. Este es un ejemplo de healthcare. Y aquí hay una funcionalidad de análisis asistido, ¿sí? Esa funcionalidad de análisis asistido lo que va a hacer es que de manera automática nos va a mostrar todos los elementos que salen de un umbral, es decir, todos los outliers que salen de un mínimo esperado en base a los rangos que nosotros definamos, que debiéramos de poner una especial atención. En automático, todas las dimensiones relacionadas a esa métrica nos van a mostrar los diferentes elementos que se salen de esos umbrales mínimos, ¿no? Entonces, en vez de hacer una exploratoria básica o un descubrimiento tradicional, solita la plataforma nos va a dar acceso a esos nuevos findings, ¿no? Ese es uno. El otro es análisis con lenguaje natural o conversacional, ¿no? El lenguaje natural procesado lo que nos va a decir es que nos va a explicar el indicador, ¿sí? Es decir, en base a preguntas en texto o voz, vamos a hacer preguntas simples, complejas, y nos empieza a dar las respuestas del estatus de un indicador en particular. Y ya no es nada más ver la información, sino que nos dice qué analizar. O sea, la plataforma solita, en base a los algoritmos de inteligencia artificial, nos va a decir qué debemos de analizar, cómo nos los va a presentar e incluso qué debiéramos hacer, ¿no? Estos ya van a estar integrados en plataformas de BI, en asistentes virtuales, chatbots, etcétera, ¿no? Es una nueva interfase a los indicadores, a los resultados. Es una nueva manera en la que el usuario puede acceder a la información de una manera muy rápida, ¿sí? Un ejemplo es este. Aquí tenemos un tablero de información tradicional, ¿sí? Y yo puedo dar clic en alguno de los indicadores y automáticamente los algoritmos de inteligencia artificial nos van a estar mostrando las diferentes dimensiones que debiéramos considerar. O sea, esto no lo define el usuario en ningún momento de configuración, sino la plataforma por sí misma te empieza a mandar las diferentes dimensiones que yo debo de entender para poder tomar una decisión. Y no solamente eso, sino que nos presenta un gráfico y aparte nos interpreta. Este es un ejemplo claro del lenguaje natural procesado, ¿no? En donde nos dice que los primeros 3 grupos forman tal porcentaje y que hay una tendencia a la alta que debemos de poner. Y el otro, les voy a poner un audio de ejemplo, ¿no?
es la parte de Voice Metrics. Ask Voice Metrics for my briefing. Here are your key numbers. Sales yesterday were $27,566, up 13% from prior day. Total orders yesterday were 58, a difference of 9 from the prior day. Here is your business briefing. Ok, entonces, hoy ya no son los tableros o las gráficas o los reportes. Hoy, pues a través de una Alexa, de un Google Home o de algún otro dispositivo inteligente, vamos a llegar a las oficinas y en cuanto nos detecte, por ejemplo, nos va a empezar a aventar todas las métricas que están fuera del rango natural. Entonces, es una belleza de tendencia esta. Y luego viene otra que está entrelazada a las anteriores, que es inteligencia continua. Inteligencia continua son alertas en tiempo real, es decir, vamos a estar analizando en streaming información en la nube o información local y aparte usando información histórico para poder estar detectando aquellos indicadores que se salen de un crecimiento o un decremento fuera de lo normal. ¿Qué es lo interesante de esta tendencia? Cuando nosotros creamos un tablero de control y vemos unos indicadores estratégicos o tácticos, pues solamente estamos fijando nuestra vista sobre un grupo de indicadores, sobre aristas particulares de las bases de datos de los procesos. Lo que hace este tipo de soluciones de inteligencia continua es que nos empiezan a detectar y empiezan a barrer las bases de datos, las fuentes de información, ¿sí? Y nos permiten, en vez de ver solamente una pared, poder tener una visión de 360 grados y detectar en qué otros procesos que no tengo yo en mis tableros, ¿sí? Puedo yo tener algunos cambios fuera de lo normal. Eso es lo que nos permite hacer inteligencia continua. Es una solución proactiva, automatiza los procesos de decisión y aprovecha toda la parte de análisis avanzados de machine learning, de optimizaciones, de reglas de negocio. Un ejemplo es esto de acá. Aquí incluso vamos a entrar a un dispositivo móvil y aquí yo estoy viendo mis diferentes alertas, ¿no? Estas diferentes alertas que yo empiezo a ver, ubico una que está arriba del 68% en crecimiento, lo cual es totalmente anormal, me presento una gráfica, veo tendencias, me empieza a dar información de relevancia de ventas actuales, anteriores, y aquí de nuevo me presenta el análisis avanzado, ¿sí? Toda la parte de analítica avanzada junto con lenguaje natural procesado para explicarnos el por qué se disparó en un porcentaje tan alto fuera de lo normal ese indicador, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se entrelazan las diferentes tendencias. Están entrelazadas todas. ¿Cuál es el objetivo? Hacer llegar al usuario la información de una manera más rápida y accionar movimientos al instante, ¿sí? Una tendencia, bueno, esta es una mención. A ver, las soluciones comerciales de Machine Learning, de ciencia de datos, de inteligencia artificial. A ver, R y Python hoy son utilizados más como para un entendimiento de lo que se puede hacer. Y eso es utilizado tanto para las empresas, para los clientes, como para los mismos consultores y estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia? Que plataformas formales de servicios de este tipo de tecnologías van a ser utilizadas crecientemente, ¿sí? Todo lo que es R, Python, Pandas, etcétera, son plataformas que han ayudado al entendimiento de cómo aproximar y también a que las empresas pierdan el miedo, porque muchas empresas tienen miedo de una solución de venta asistida o de riesgos, porque no saben si la inversión que van a hacer va a tener un retorno o no. Entonces, por eso están utilizando open source, que es para hacer que laboratorios, aprendizaje y entendimientos, ¿no? Otra tendencia interesante es la fábrica de datos, Measure Factory. Este es interesante, muy interesante, porque Measure Factory tiene dos puntos importantes. El primero, nos va a ayudar a implementar indicadores en base a gobierno de datos, es decir, nos va a ayudar a toda la alineación de la semántica, a todas las definiciones de manera homologada, de manera grupal y en conjunto de los indicadores, ¿no? Va a eliminar los hilos de información, crea una sola verdad, y que la información que nosotros vayamos estructurando
en Measure Factory, en fábrica de datos, esa información que incluso podemos reutilizar en otras industrias con fuentes similares o en otros sistemas en áreas similares. Ese es el objetivo, dar consistencia y acortar los tiempos de entrega de información. Entonces, Measure Factory está alineado con tema de gobierno de datos, una sola verdad, mantiene los niveles de servicios consistentes para los datos. Podemos crear aplicaciones de información que pueden ser reutilizadas. ¿Qué es lo que hace? Es colecta información, comparte, analiza los metadatos y lo que hace hace un procesamiento inteligente de datos que descansa sobre los metadatos que han sido óptimamente mantenidos y proactivamente utilizados. Un ejemplo es este. Nosotros ingresamos un tablero normal de información, ¿no? Y vean cómo en esta parte hay un área que se llama Measure Dictionary. Ahí está todo el cúmulo de lo que hacemos en los procesos de definiciones, pero de manera estructurada y formal en una plataforma, como en este caso es Dimensional Insight. Aquí entramos a un indicador, vamos a ver el detalle de ese indicador y qué es lo que vemos en admisiones. Vemos el significado del indicador, la definición, la lógica de negocio, la expresión, vemos análisis de salida ya con cifras control, vemos la composición del indicador e incluso un flujo de colaboración formal para que todas las personas que están relacionadas con ese indicador estén de acuerdo en las reglas de negocio, en los campos, en los cálculos, para crear transparencia total y mostrar de manera unificada ese indicador a lo largo de la organización. Este es un condensado, lo que estamos viendo en Measure Dictionary. Obviamente, todos esos indicadores están a lo largo del tablero de control para que el usuario, en el momento que esté viendo algún indicador, pueda ver cuáles son los campos y consideraciones y reglas de negocio para dar transparencia total y consistencia a lo largo de la organización. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahí entramos a la parte de visitas a ambulatorio, estamos viendo la definición, lógica de negocio, etc. Entonces, este es un módulo que va a empezar a ayudarnos más a estructurar temas de gobierno de datos y a poder acortar los tiempos de desarrollo cuando estemos enfocándonos a industrias o cuando estemos enfocándonos a soluciones de ciertas plataformas o sistemas para poder replicar todo ese trabajo y ese desarrollo. Y luego viene grafos. ¿Qué es grafos? Pues grafos es la utilización de diferentes fuentes de datos para poder entender patrones y comportamientos. A ver, ejemplo, marketing digital. Ya, marketing digital. ¿Sí? Lo que nos va a poder permitir es ver cuáles son las preferencias de una persona, cómo se relaciona con otras personas, poder entender a través de sus redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, lo que sea, Twitter, cuáles son las preferencias de compra, de uso, de consumo, ¿sí? Esto es muy típico para la parte de marketing digital, ¿no? Entonces nos va a ayudar a encontrar la relación entre conceptos y entidades como organizaciones, gentes, gustos, ¿no? Establece relaciones entre diferentes fuentes. El establecer las relaciones de una persona o de empresas a lo largo de diferentes fuentes es lo que crea un grafo, ¿sí? Es lo que va a crear un grafo. Y esto es muy utilizado en la parte de marketing digital. Y luego viene otra funcionalidad muy importante. Ya estamos en la parte, casi llegando a la parte final. La parte de manejo de datos aumentado, ¿qué tiene que ver? A ver, estamos hablando de analítica avanzada y estamos hablando de que entre más fuentes tengamos, más finos vamos a hacer en nuestro análisis y en nuestro resultado, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando mucho de ese trabajo de integración es muy manual? Por ejemplo, yo tengo que integrar información de 10 canales de venta para poder hacer una integración e integrar esa información, juntarla con la información de la empresa. Es decir, el famoso sell-in, sell-out, ¿no? Entonces, cuando una persona está entrando de manera manual a bajar la información de todos los canales de venta, de todos los mayoristas, todos esos procesos de que entran, se firman, bajan, desipean, meten la data, la limpian, la procesan, lleva semanas, lleva mucho tiempo y lleva recursos. Lo que hace el manejo de datos aumentado es que automatiza y combina los algoritmos con funciones de personas, ¿no?
son aplicaciones que realizan funciones de personas, ¿sí? Digamos que es un RPA o es un boot entrenado que nos ayuda a automatizar esos procesos de información y por eso la parte de integración que vimos en el inicio es muy importante. Entonces, son modelos de contexto y contenidos para el reconocimiento de datos dinámicos y lo que nos va a estar ayudando también es la data que estamos ingresando, nos va a estar ayudando a evaluarla, a ver si es similar o no, a corregirla, modificarla, incluso aplicación de modelos de machine learning para autocorrección y autodepuración y entregar la información lista para que pueda ser consumida a través de cualquier artefacto que necesitemos que sea consumida esta, ¿no? Es decir, un proceso complejo de integración como el que estamos viendo ahorita, lo vamos a resumir, por ejemplo, en Diver, en Dimensional Insight, ¿no? Lo vamos a resumir de esta manera, en donde a través del Day Production armamos todos los flujos, las tareas. Muchos de estos flujos bajan información de la nube, la integran, aplican algoritmos de cosenos, de Python, de Liebenstein, ¿no? Para poder estar homologando, limpiando. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí está realizando procesos. Vamos, nos firmamos, bajamos, desipeamos, conversiones a TXT, validaciones de clientes, calificación de similitud con algoritmos, actualizaciones de tablas de clientes y ejecuciones en R Python, ¿no? Entonces, todo eso se va a automatizar. De lo contrario, los tiempos no se van a poder acortar, ¿sí? Entonces, no nada más la salida de la información debe de ser muy rápida y el análisis aumentado, sino también el procesamiento, si no estamos perdiendo oportunidad. Entonces, la parte de análisis aumentado también es una pieza fundamental que va reforzada con la parte de integración. ¿Para qué usamos análisis? ¿Para qué usamos la parte de automatización de datos? Es, por ejemplo, limpieza, reconocimiento de semántica, automatización de flujos de integración, automatiza el manejo de almacenamiento, va más allá del linaje de datos esta parte, utiliza Machine Learning para evaluar reglas, poblar marcos semánticos, de manera automática a través de algoritmos, pero con un administrador de tareas que es el que sincroniza y organiza y hace las veces que hacen muchas personas en las empresas. Voy a ceder la palabra a Eduardo Mendoza para que nos hable de las funciones de BEI tradicional que había en el 2013 a las que hay ahora y cuáles siguen siendo las principales. Ok. Si no se alcanzan a ver todas, no se preocupen porque les vamos a hacer llegar un resumen en donde se va a incluir esta tablita, porque este estudio que hace Dresner es pues bastante serio y bastante importante. Aquí lo curioso es del 2013 al 2020 casi se duplicaron las funciones disponibles, ¿no? Más bien la utilización por parte de los usuarios. Y aquí vemos una especie, si nos centramos en los primeros 10 para el 2020, vemos que es reporteo, dashboards, integración de datos, visualización avanzada, autoservicio, data warehouse, descubrimiento de datos, data mining, el data storytelling y el IBP o el Enterprise Planning. Si vemos esos 10, nada más aquí hay 3 que son nuevos que no estaban contemplados en el pasado. Y aquí regresa algo que es el reporting. Curioso porque ¿para qué se están utilizando los reportes ahorita o para qué están pidiendo determinados usuarios reportes? Fácil, la respuesta es contundente, para hacer análisis. Y esto viene a reforzar la parte de analítica que por aquí viene. Los cambios, o más bien, las cosas que llaman la atención, cuando hablamos de data integration, esto va íntimamente ligado al gran mito que es Big Data, porque es un tema que va íntimamente ligado. Y no nos vamos a poner a ver las 5 Cs de Big Data y bla, bla, porque no es el caso de hoy. Ya luego vamos a hablar en próximos webinars de esos temas. Pero estamos hablando de integración de información, más fuentes.
porque más fuentes que nos ayuden a qué, y ahí sí tenemos que regresar a la parte de transformación digital, que conozcamos mejor a nuestros clientes, que nos aliemos mejor con nuestros competidores, y etcétera, etcétera, ¿no? Y el Enterprise Planning, o el IBP, el Integrate Business Plan, es una parte tan importante que se dejó de utilizar y que ahora que empieza otra vez a tomar fuerza. A ver, no se trata de que vayamos y utilicemos las cosas de moda. Se trata de que utilicemos, de que tengamos la capacidad de entender, de saber, de ser claros en qué necesitamos. Si en un momento dado necesitamos apoyo, se pide apoyo. Y nosotros como proveedores de la parte de tecnología y con nuestros competidores peleados, tenemos que ser capaces de, con honestidad, orientar a nuestros clientes hacia qué es lo que es más conveniente que utilicen. No necesariamente que sea lo que más nos va a dejar a nosotros, hablando así vulgarmente, ¿no? Y no es vulgarmente, es hablando honestamente. Y ya con esto vamos dando paso a la salida de este webinar. En el mundo que vivimos hoy, que es un mundo de cambio, el cambio trae por defecto, siempre va a tener incertidumbre. Y la incertidumbre va a tener ciertos temores, y los temores tienden a hacer que reculemos. No. Tengamos claridad en qué necesitamos. Apoyémonos si es necesario, entendamos que las cosas tienen que cambiar, puesto que nuestro entorno ya cambió, y entonces se trata de que las inversiones que hagamos las hagamos de la forma más inteligente posible. Que vayamos a un punto en donde, pues sí, necesito conocimientos, necesito herramientas, necesito aliados que me ayuden a generar ese cambio. ¿Para qué? Siempre tengo que pensar en la perpetuidad, en la continuidad de la empresa, ¿no? Los números simplemente que sean en México de empresas que abren y cierran, y abren y cierran, y abren y cierran, abren y cierran, pues ya no importa. Entonces, bueno, ese es el mensaje que queremos dar de despedida, ¿no? Hay algo aquí importante. Les vamos a hacer llegar una encuesta, por favor contéstenla. Les vamos a hacer llegar un resumen ejecutivo muy chiquito, muy breve, muy bonito, para que lo puedan tener esto. Colecciónenlos, porque si bien este es un resumen, también vamos a poner disponibles documentos con mayor profundidad. Nosotros queremos ser congruentes con todo lo que hablamos, y así como nosotros hablamos de que se necesita conocer mejor a los clientes, pues nosotros queremos conocerlos mejor a ustedes y saber en qué podemos ser capaces de ser útiles para ustedes, o si no, cómo apoyar a otros aliados para que sean útiles para ustedes, ¿no? Vienen más webinars, tenemos otro webinar para enero, más o menos en 2 semanas, lo vamos a comunicar. El detalle, si eso, los vamos a estar haciendo llegar. Va a estar disponibles también en nuestra página y todo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias por la gran asistencia, y bueno, seguimos en comunicación con todos ustedes. Que tengan magnífico día. Gracias a todos. Excelente inicio de año, gracias.